Bien, un saludo cordial para todos, agradecerles su interés en esta charla titulada Algunas experiencias sobre el uso del pensamiento computacional en la educación matemática. He dividido la charla en dos partes. En la primera deseo introducir algunos insumos teóricos sobre el pensamiento computacional y en la segunda la idea es poderles compartir ciertos ejemplos de uso del pensamiento computacional que hemos implementado en el contexto de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bien, el pensamiento computacional se ha venido incorporando desde hace algunos años dentro del currículum de la educación formal en distintos países de América Latina y Europa, donde los sistemas educativos han reconocido su importancia como un recurso vinculado al empleo analítico de los ecosistemas digitales y al desarrollo de habilidades y competencias dentro de una sociedad globalizada. Este término fue acuñado por primera vez por Janet Wing, quien lo presentaba en el año 2006 como un conjunto de herramientas mentales basadas en los procesos que utilizaría un científico computacional al resolver un problema, aprovechando el uso de datos masivos y en general aquellos aspectos que serían imposibles de manejar para un ser humano por sí solo. Sí hay que reconocer que en la actualidad pues, no hay un consenso claro sobre la definición del pensamiento computacional. El pensamiento computacional puede ser conceptualizado también como una habilidad cognitiva, como lo propone Zapata et al., utilizada en la resolución de un problema y el diseño de su solución, recurriendo a estrategias basadas en las ciencias de la computación, como ya lo comentamos, lo que implica el uso de la lógica, la abstracción, el análisis, refiriéndonos a la ejecución de pruebas, procedimientos de exploración, depuración, sistematización de resultados y todo ello muchas veces basado en el empleo de lenguajes de programación. En el ámbito educativo, esto sugiere retos importantes dentro de la pedagogía de los profesionales, favoreciendo escenarios de aprendizaje significativo que promuevan la participación del estudiantado mediante actividades de aula convergentes al empleo de la abstracción, la planeación, la descomposición, la generalización y el pensamiento algorítmico. Bien, las actividades de enseñanza y aprendizaje cuyo eje central son el pensamiento computacional en la literatura se clasifican como actividades desenchufadas o desconectadas y actividades enchufadas o conectadas. Ciertamente, una actividad enchufada o conectada se entiende como aquella que requiere el uso de dispositivos móviles o computadoras con el propósito de procesar tareas supeditadas a la resolución de un problema. Estas tareas de procesamiento de información pueden enmarcarse en la elaboración de visualizaciones, en el análisis de datos, el desarrollo de simulaciones o en general en el uso de un lenguaje de programación con múltiples fines. Por el contrario, las actividades desenchufadas, como la misma palabra lo indica, no recurren al empleo de recursos electrónicos para poder desarrollar habilidades de pensamiento computacional. Tampoco hay un consenso sobre qué tipo de actividades son más apropiadas para el desarrollo del pensamiento computacional. Pese a ello, se reconoce en los lenguajes de programación un claro mecanismo de alfabetización digital que coadyuva a promover aprendizajes significativos y en colaboración, cuya convergencia computacional fomenta tanto el desarrollo de habilidades blandas como también habilidades de diseño efectivo de código. Hay que reconocer que el pensamiento computacional es una habilidad compleja, tal y como lo describe Flores, porque implica la maduración de otros tipos de pensamiento, como es el caso del pensamiento abstracto, que emplea axiomas y métodos deductivos para poder abordar un problema, el pensamiento lógico,
de naturaleza secuencial que define una serie de declaraciones para poder obtener deducciones lógicas, el pensamiento modelado que usualmente pues recurre a ecuaciones, recurre a la matemática en la representación de las componentes del problema y con ello al manejo de sus variables y sus subsiguientes cambios de estado mediante la ayuda de un ordenador. Y el pensamiento constructivo, que se refiere a el procedimiento de cómputo que se requiere al implementar un algoritmo que recibe cierta información de entrada para producir soluciones relativas o absolutas ante los objetos o fenómenos estudiados. Yo diría que como un eje central de todas estas formas de pensamiento se encuentra también el pensamiento algorítmico que permite descomponer problemas complejos en pasos más pequeños y secuenciales, identificando pautas y desarrollando soluciones paso a paso para poderlo resolver, dando cabida, en el mejor de los casos, a la toma asertiva de decisiones al combinar la abstracción con el reconocimiento de patrones. Bueno, el pensamiento computacional en actividades de enseñanza y aprendizaje enchufadas se vincula con el uso educativo y técnico de los lenguajes de programación. Esto hace algunos años atrás, pues solo estaba al alcance de los profesionales en el campo de las ciencias de la computación, pero ya en la actualidad realmente están apareciendo y han aparecido diferentes entornos de programación gráfica bajo una concepción de reutilización de bloques de código en una interfaz visual que está orientada a usuarios neófitos en el ámbito de la programación. O sea que ya no se requiere ser un experto en programación para poder utilizar este tipo de herramientas. También han aparecido otros lenguajes en sintonía con el estandarte de poner a disposición compartida el poder computacional, entendido como un conocimiento o alfabetización que, desde mi punto de vista, debería ser accesible para la humanidad en general. Y estas herramientas se encuentran enfocadas en ofrecer entornos de programación basadas en el uso del lenguaje natural. De hecho, Wolfram Language, que es el lenguaje que yo utilizo con más frecuencia, tiene la característica de permitirnos precisamente recurrir al uso del lenguaje natural. Si yo en un cuaderno de matemática presiono un igual y escribo algo en lenguaje natural, como por ejemplo factorizar este polinomio, al ejecutar presionando Shift Enter, el software lo procesa, reconoce ese lenguaje natural y nos brinda la factorización del polinomio. O yo le puedo pedir a Wolfram Matemática que me devuelva la integral del seno de x. O si presiono igual igual, puedo tener acceso a las prestaciones de Wolfram Alpha. Entonces podría solicitarle la temperatura en el momento actual en el cual estoy ejecutando esta consulta, brindándome información adicional y una proyección sobre lo que podría ocurrir en los próximos días. También las inteligencias artificiales que han comenzado a aparecer en el escenario mundial desde el año pasado están facilitando el empleo de esta lógica computacional o el uso de lenguajes de programación de alto nivel. Bueno, un claro ejemplo de esto es la relativa reciente aparición de la inteligencia artificial ChatGPT en noviembre del 2022, desarrollada por OpenAI. Para mí esta herramienta ha marcado un hito, porque la tarea de programar con lenguajes de alto nivel casi que se ha supeditado en alguna medida a la habilidad de los usuarios en la construcción de prompts adecuados y en la precisión en el uso del lenguaje natural al interactuar con la inteligencia artificial. Carrasco define a ChatGPT como un modelo de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural de 175 mil millones de parámetros que utiliza algoritmos de aprendizaje entrenados en grandes cantidades de datos
para generar respuestas de tipo humano a las preguntas de los usuarios. Definitivamente que esto también ha creado cierto revuelo porque desde un punto de vista educativo podría uno pensar que tecnologías como estas, que inevitablemente van a seguir apareciendo en el futuro, podrían implicar riesgos potenciales donde las poblaciones de estudiantes no demuestren auténticos aprendizajes al dejar sus tareas escolares al servicio de una inteligencia artificial. Yo tengo una visión más positiva y me parece que los impactos positivos de este tipo de tecnologías son realmente innegables. Por ejemplo, en la generación de entornos digitales adaptados a los requerimientos o necesidades de un aprendiz, o en nuestro caso, como educadores, pienso que las inteligencias artificiales bien utilizadas podrían ser capaces de brindar un valor agregado como un complemento para poder apoyar la labor docente, sea con miras a mejorar las actividades de aprendizaje en los planeamientos de clase o bien en el diseño de los procesos de evaluación. Y desde el punto de vista del manejo de los lenguajes de programación, algo muy interesante, por ejemplo, de ChatGPT, es que nos permite generar en tiempo real soluciones a problemas de programación que hace más próxima la sublime tarea, ¿no?, de universalizar ese conocimiento computacional. Sí, por ejemplo, voy a pasarle a ChatGPT este prompt donde le voy a solicitar que me construya un programa en Wolfram Language que retorne todas las ternas pitagóricas cuya suma sea menor o igual a un número natural. Entonces voy a colocar esto en la consola de ChatGPT con la intención de que me genere ese programa. Muy bien. Voy a copiar ese código. Me lo voy a llevar a un cuaderno de Wolfram Matemática. Vamos a ver. Y acá voy a pegar el programa que me ha generado de manera automática ChatGPT. Voy a presionar Shift Enter. Y ahí se aprecia cómo efectivamente me está devolviendo todas las ternas pitagóricas cuya suma es menor o igual a 100. Entonces, este es un elemento bastante interesante de este tipo de tecnologías porque, como mencionaba hace un rato, realmente permiten de alguna forma democratizar el uso de los lenguajes de programación. Ya esto no solamente está al alcance de un profesional en ciencias de la computación. Bien, en resumen, yo considero que el ejercicio del pensamiento computacional en la educación matemática puede promover un desarrollo integral e interdisciplinario, favoreciendo una natural relación entre la matemática con otras áreas de conocimiento o asignaturas del currículum escolar. De alguna manera, pues esto fortalece una educación tipo STEM. En suma, el pensamiento computacional constituye una forma distinta de razonamiento cuyo eje central se circunscribe en el aprendizaje profundo y científico, en la argumentación de ideas, en el análisis y en la interpretación de datos e información masiva. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación. Aquí el objetivo es poderles socializar actividades vinculadas con el uso del pensamiento computacional. Yo de hecho las he subdividido en dos tipos: aquellas orientadas al estudiante en los campos cognitivos de teoría de números, matrices y determinantes, sucesiones, teoría de grafos y de árboles, análisis de algoritmos, relaciones binarias, inducción matemática y métodos numéricos. Y aquellas actividades dirigidas al profesor, mostrando cómo mediante el uso de un lenguaje de programación es factible la automatización de procesos de cálculo y diseño y elaboración de ítems dentro de una plataforma de aprendizaje Moodle. Los ejemplos que les voy a presentar a continuación se han apoyado en el uso del conocido software comercial Wolfram Matemática y su lenguaje de programación, y estas soluciones
pues suponen el empleo de un código fuente que se los he compartido en esta dirección electrónica. En esta dirección lo que uno puede descargar es un cuaderno de matemática donde aparecen los programas elaborados para los dos ejemplos sobre el uso del pensamiento computacional en la educación matemática. Los ejemplos 1 y 2 fueron elaborados con ayuda de este sitio web. Desde mi punto de vista, pues es un portal que ofrece una amplia gama de interesantes problemas donde se requiere una combinación de habilidades matemáticas con competencias de programación, proporcionando contextos de naturaleza recreativa que son bastante desafiantes porque muchas veces requieren el aprendizaje de conceptos no tradicionales. ¿Ok? En este ejemplo número 1, lo que se quiere es determinar cuántos números primos circulares hay por debajo de 500, entendiendo que un número primo es circular cuando todas las permutaciones cíclicas del número tienen la característica de ser números primos. Por ejemplo, el número 7937 es primo circular porque todas sus permutaciones cíclicas vuelven a ser números primos. Entonces, para resolver este ejemplo, se está construyendo aquí una funcioncita en Wolfram Language, donde lo que se hace es devolver la lista de todos los números primos menores o iguales a n y posteriormente seleccionar de esa lista aquellos que satisfagan la condición de que todas sus permutaciones cíclicas siguen siendo números primos. Entonces, al ejecutar esta función en 500, nos estaría devolviendo la cantidad de números primos circulares menores o iguales a 500 y además la lista de esos números, por lo que de una manera pues relativamente sencilla estaríamos concluyendo que hay 20 primos circulares por debajo de 500. En este ejemplo número 2, lo que queremos es determinar el valor mínimo y máximo de un número natural n, suponiendo que n es la suma de las componentes de una terna o triplete pitagórico. Queremos determinar cuántos números naturales n hay menores o iguales a 1000 y encontrar para cada valor de n la terna pitagórica correspondiente. Esto fue más o menos lo que le pedimos hace un rato que nos resolviera en ChatGPT. De acuerdo. Sin embargo, yo he elaborado mi propio programita en Wolfram Language denominado tripletes pitagóricos K, que lo que hace es encontrar todas las ternas pitagóricas donde A más B más C es igual a J, siendo J un número entre 1 y K. Básicamente dentro de esta función hay otra que se llama triplete pitagórico N, que encuentra un triplete pitagórico cuya suma sea igual a N. Y entonces esta funcioncita nos estaría permitiendo, por lo tanto, encontrar todas las ternas pitagóricas que satisfacen la condición de que A más B más C va a ser menor o igual a K. Entonces, corriendo la función tripletes pitagóricos en 1000 y buscando básicamente el valor mínimo y máximo arrojado, podemos dar respuesta al ejercicio. Si ejecutamos esta función, vamos a ver la salida. Ahí está ejecutando, como lo podemos apreciar aquí arriba. A veces tarda un poquitito por todos los cálculos internos que se están realizando. Y entonces ahí nos está devolviendo todos los valores de n menores o iguales a 1000 junto con las ternas pitagóricas correspondientes. Pues el menor valor de n es 12, el mayor valor de n es 1000 y hay 190 ternas pitagóricas donde A más B más C es menor o igual a 1000. Los ejemplos 3 y 4 se han extraído de este libro titulado Álgebra lineal apoyada con matemática. Es una obra interesante. En su momento se escribió para poder abordar problemas diversos de álgebra lineal basados en el uso del software Wolfram Matemática. De hecho, este trabajo dio cabida después a una aplicación muy directa de pensamiento computacional, que fue la generación de un paquete de software que denominé Bilgebra.
si están interesados en ese paquete, pues es un recurso de uso libre, y también en la red pueden encontrar este recurso que explica el funcionamiento del paquete. Es un recurso interesante porque lo que hace es agregar al software Wolfram Matemática 86 comandos para poder automatizar muchos procesos involucrados en un curso introductorio de álgebra lineal para ingeniería. Bueno, aquí les puedo mostrar un breve ejemplillo ahí de una de las instrucciones del paquete Bilgebra. Esta se usa para poder graficar planos, como lo podemos apreciar por aquí. Bueno, de hecho el paquete hace mucho más que eso, pero quería comentarles la existencia de ese recurso. Bien, el ejemplo número 3 nos está solicitando elaborar una conjetura para el resultado de A a la 3, siendo A una matriz con esta estructura. Y entonces, para poder resolver esto desde un punto de vista computacional, estamos creando una función denominada matriz spot cúbica, que al recibir un número natural n, nos permite construir n matrices con esa estructura y nos muestra el resultado de elevar cada una de esas matrices a la 3. Entonces, si yo corro esta función en 6, ahí me estaría dando el resultado de haber tomado las primeras 6 matrices con esa estructura y haber elevado esas matrices al cubo, ¿verdad? Entonces, mediante esta instrucción que tiene Wolfram Matemáticas, una instrucción bastante interesante, Find Sequence Function, yo podría pedirle al software que para la primera fila de esta última matriz nos determine una fórmula con la intención de tratar de buscar alguna fórmula general para cada una de las entradas de estas matrices cúbicas. Y de hecho la formulita que nos está devolviendo es la formulita de Gauss, y entonces analizando ahí un poquito más, relacionando fila-columna, es posible conjeturar que A a la 3 ya en general tendría la característica de ser una matriz de entradas a su IJ con esta forma. ¿De acuerdo? Muy bien. En este ejemplo número 4, queremos conjeturar también el determinante de una matriz M con estas características. Esto lo que significa es que la diagonal principal de esta matriz va a ser igual a alfa, la otra diagonal va a ser igual a beta, y entonces de la misma manera, para poder resolver esto a través del uso de un pensamiento computacional, estamos construyendo una función DTRMS que para un número n nos construye n matrices con esa estructura para las cuales calcula su determinante. Entonces, si yo corro esto con el valor de 6, me va a devolver 6 matrices con esa estructura. Naturalmente, estas son matrices que siempre poseen un tamaño par, ¿verdad? Y a la par aparece el determinante de estas matrices con un formato ahí factorizado. Entonces, observando el patrón, es posible conjeturar que efectivamente el determinante ya en general de M tendría esta forma: alfa menos beta elevado a la n medios por alfa más beta elevado a la n medios. Muy bien. Bueno, los ejemplos número 5 y número 6 forman parte de este libro titulado Estructuras discretas con matemática. Realmente esa obra lo que hace es brindar una alternativa asistida por computadora en el campo de la matemática discreta, y en su momento pues se había eh, elaborado con la intención de poder promover metodologías educativas orientadas a alcanzar aprendizajes más significativos dentro de una cátedra muy particular de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Costa Rica, y me refiero al curso de Estructuras Discretas para Informática. De hecho, años después se desarrolló un estudio de caso que arrojó interesantes evidencias con respecto a la utilización de actividades de tipo laboratorio para poder producir
mejores aprendizajes en cursos de matemática discreta apoyados con herramientas de software y en este caso en particular de un paquete de software que yo denominé Billcretas y que de hecho en la actualidad pues se utiliza dentro del contexto de esa cátedra. Al igual que el paquete Billgebra, Billcretas es un paquete de uso libre, lo pueden encontrar en la red, donde de hecho también por ahí hay una publicación de un libro bajo una licencia de uso libre. Y en este libro pues se explica el funcionamiento, ¿verdad?, de las 230 instrucciones que caracterizan al paquete Billcretas. Bueno, en este ejemplo 5 queremos conjeturar la validez de esta desigualdad, donde aquí a su n se entiende como un número de la sucesión de Fibonacci y por otra parte phi corresponde al número de oro. Para poder resolver este ejemplo se están construyendo dos funciones de prueba. En esta primera función de prueba internamente se integró la relación de recurrencia que genera los números de Fibonacci y para n más 1 elementos de esa sucesión se está corroborando que efectivamente la desigualdad es cierta en el sentido de que como esto no devuelve ningún falso, al final retorna el mensaje prueba exitosa. En la función prueba S2, pues básicamente estamos resolviendo la misma prueba, pero utilizando un comando que es propio de Wolfram Matemática, que se llama Fibonacci. Esto nos da la posibilidad ahí ya de hacer pruebas mayores, por ejemplo, evaluando en 100.000. Un valor de esto no podríamos utilizarlo en nuestra función prueba 1 porque generaría un desbordamiento y ahí se puede ver que la prueba es exitosa porque siempre la desigualdad resultó ser verdadera. Otra manera de corroborar la desigualdad es estableciendo una equivalencia con este límite. Así que visualmente podríamos representar el límite mediante el uso del comando manipulate de Wolfram Matemática, lo cual nos facilita la generación de una animación donde ahí se puede observar que conforme el valor de n aumenta, se da esa convergencia de el cociente de estos números de Fibonacci con el número de oro, ¿verdad? Entonces es una representación visual de la propiedad. Muy bien. Bueno, en este ejemplo número 6 es un ejemplo de uso de pensamiento computacional dirigido al estudiante. Se desea conjeturar bajo qué condiciones un grafo completo tendría la característica de poseer un circuito hamiltoniano. Entonces aquí se está recurriendo al uso de hecho del paquete Billcretas y se está construyendo una función llamada existe circuito Hamilton KN que genera cierta cantidad de grafos completos y nos coloca a la par pues el valor de verdad de la existencia de un circuito hamiltoniano. Bajo esta perspectiva, es posible conjeturar que K sub n tiene un circuito de Hamilton si y solo si n es mayor o igual a 3. Bueno, los ejemplos 7, 8 y 9 están basados en este otro libro titulado Matemática Discreta con apoyo de software, que de hecho fue publicado en el año 2021. Para mí este es un libro importante porque está basado enteramente en el uso del paquete Billcretas, entonces ahí se combina de una manera bastante propicia la exposición clásica de los contenidos de un curso introductorio de matemática discreta con el empleo de software para facilitar al estudiante la exploración de conceptos matemáticos, propiedades y algoritmos, lo cual desde mi punto de vista da un aforo natural al uso del pensamiento computacional. Entonces el ejemplo número 7 se sustenta en comparar dos algoritmos de ordenamiento, el algoritmo de la burbuja, el algoritmo de inserción, y en este caso los dos algoritmos pues se encuentran implementados en el paquete Billcretas. Ahí por ejemplo si yo corro esta instrucción burbuja, pueden ver lo que hace ese comando, pues se ejecuta iteración por iteración el algoritmo de la burbuja y finalmente nos da la lista ordenada de forma ascendente. Pues bien,
En el paquete Bilcretas contamos con el comando prueba ADA2, que básicamente lo que facilita es comparar dos métodos, en este caso burbuja e inserción. Al ejecutar este comando, lo que se está haciendo es corriendo los dos algoritmos en listas pseudoaleatorias desde la longitud 5 hasta la longitud 200. Se están midiendo los tiempos de ejecución que tardan cada uno en devolver un resultado y se establecen pues cuántas veces fue mejor cada algoritmo. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el segundo algoritmo fue mejor 62 veces en comparación con el primero, que fue mejor 38 veces. Estos datos no son absolutos, son relativos, de tal manera que si yo vuelvo a ejecutar el comando, muy posiblemente esta información va a cambiar porque depende de las características en tiempo real del ordenador. Voy a ejecutarlo una vez más y aunque los datos no son absolutos, lo importante es ver una tendencia y básicamente la tendencia que estamos logrando apreciar es que siempre el segundo algoritmo resulta ser mejor. Estaríamos hablando, por supuesto, de inserción. ¿Ok? Otra manera de poder corroborar la comparación entre burbuja e inserción y efectivamente que inserción es un método más eficiente consistiría en usar este comando prueba gráfica del paquete Bilcretas, que es bastante interesante porque nos ofrece los resultados, pero dentro de una gráfica. Entonces, si yo ejecuto esto, nos va a devolver una gráfica no absoluta, donde se aprecia el tiempo de ejecución de cada uno de los métodos en los experimentos realizados. Y aquí lo que podemos ver es que conforme vamos aumentando el tamaño de las listas en los experimentos, el tiempo de ejecución que se está manifestando en el algoritmo de inserción es menor, porque la gráfica aparece por debajo de la gráfica de tiempo de ejecución de burbuja. Estos resultados son importantes porque si recordamos el O grande de ambos métodos corresponde a n cuadrado, lo que erróneamente podría hacer concluir a un estudiante, ¿verdad?, que los dos métodos pues presentan un tiempo de ejecución similar, lo cual no es así, como lo acabamos de comprobar desde un punto de vista experimental. En este ejemplo número 8, lo que quiero compartirles es el hecho de que a través de un lenguaje de programación también nosotros podemos realizar demostraciones y eso es lo que se quiere hacer aquí. La idea es que dada esta relación binaria, A está relacionado con B, si solo si A es congruente con R módulo 3 y B es congruente con R módulo 3, donde A y B son números naturales de 1 a 100. Lo que queremos es demostrar que esta relación es una relación de equivalencia. Desde un punto de vista computacional, una función como esta, llamada clasificación REL-BIN, nos permitiría automatizar la demostración usando matrices booleanas, porque básicamente aquí lo que estamos corroborando en primer lugar es si la diagonal principal de una matriz que representa la relación tiene ceros. Luego estamos corroborando que la matriz es simétrica. Luego estamos corroborando que los unos que están fuera de la diagonal principal de esa matriz cumplen con el hecho de que el elemento simétricamente colocado con respecto a la diagonal principal es un cero. Y finalmente estamos corroborando mediante esta comparación que la relación es transitiva. Entonces, al ejecutar ese comando, vamos a ver la salida. Bueno, esta salida nos está permitiendo comprobar que para los 3.334 pares ordenados de esta relación binaria, está resultando ser reflexiva, simétrica, no es antisimétrica y eventualmente estamos corroborando con esta última información que la relación binaria es transitiva. Entonces, bajo este principio, efectivamente, al correr el comando clasificación REL-BIN, estamos logrando probar que la relación es una relación de equivalencia y esa ejecución de ese comando lo que está permitiendo es implementar una demostración, no una conjetura, ¿ok? De tal manera que a través de este
ejemplo, lo que quiero dejar claro es que, pues sí, mediante un lenguaje de programación podemos llevar a cabo también demostraciones. Por supuesto que aquí podría ser bastante debatible si la mejor ruta de aprendizaje consistiría más bien en no perder la elegancia de ese conjunto de secuencias lógicas mediante las cuales se hilvana la tesis en cuestión. En este ejemplo número 9, que es un ejemplo de uso de pensamiento computacional dirigido al estudiante, lo que queremos es encontrar una formulita que nos calcule cuántas relaciones de equivalencia diferentes podemos elaborar sobre un conjunto A con n elementos. Entonces, para esto se está recurriendo, además del uso del paquete Vilcretas, se está utilizando un paquete que ya trae por defecto matemática que se llama combinatórica, que permite, mediante esta instrucción, set partitions, construir todas las particiones de un conjunto A. Como recordaremos, por cada partición de A, pues podemos construir una relación de equivalencia. Ahí tenemos un ejemplo en donde estamos logrando para las 15 particiones de un conjunto A con 4 elementos, estamos devolviendo cada una de las relaciones de equivalencia definidas sobre esas 15 particiones. Entonces, si yo corro este table me permitiría poder determinar una sucesión a través de la cual puedo contar el número de particiones de un conjunto A, haciendo variar A desde el rango de 1 hasta 10. Entonces, esta sucesión ciertamente tiene la característica de representar cada uno de estos numeritos la cantidad de relaciones de equivalencia diferentes definidas sobre un conjunto A con una cantidad de elementos equivalente a la posición que ocupa cada uno de los numeritos que aparecen en este vector. Por ejemplo, este valor, ¿qué estaría representando? Pues el número de relaciones de equivalencia definidas sobre un conjunto A con 10 elementos, ¿verdad? Entonces, si para esta sucesión nosotros queremos encontrar una fórmula, la podríamos buscar recurriendo otra vez al uso de la instrucción Find Sequence Function de Wolfram Matemática, que si la ejecutamos nos está devolviendo no algo tan explícito, pero sí algo bastante eficiente desde un punto de vista computacional, y es esta función belb, es una función interna de matemática que lo que hace es calcular los números de Bell, que como recordaremos, estos numeritos vienen dados a través de esta relación de recurrencia. Entonces, si yo quisiera averiguar cuántas relaciones de equivalencia distintas hay sobre un conjunto A con 1000 elementos, podría correr la función belb con ese valor de 1000. Bueno, eso es un número enorme, de hecho tiene 1928 dígitos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar al ejemplo número 10. Este ejemplo es un producto directo de este libro titulado Matemática para Ingeniería mediante el uso de CDFs. Es un texto que se caracteriza por el desarrollo de 130 aplicaciones CDFs. No sé si conocen los CDFs. Las siglas CDF significan documentos con un formato computable. Es un tipo de documento que es posible generar mediante Wolfram Language y que le da la posibilidad al estudiante de interactuar en tiempo real con objetos matemáticos, visualizando conceptos o procedimientos tradicionales bajo una concepción de experimentación, interpretación y análisis de resultados. Bueno, ya en algún momento habíamos comprobado cómo efectivamente los documentos con un formato computable, debidamente utilizados, por supuesto, pueden favorecer la exploración de ideas y el estímulo de la intuición por parte del estudiante, empleando como principal ruta didáctica la convergencia de una amplia interactividad, inclusive a veces no prevista al momento del desarrollo del CDF. Entonces, este es un ejemplo de uso de pensamiento computacional
dirigido al docente. Y aquí lo que se quiere es elaborar un documento computable que permita automatizar la demostración por inducción matemática de una sumatoria. Entonces, bueno, este código sí es un poquito más extenso. Voy a mostrarles el resultado de salida de todo esto. Y entonces, por ejemplo, aquí se mostraría el documento con un formato computable. Vamos a ver. Entonces yo lo que hago en estos campitos de texto es colocar la fórmula de la sumatoria. Supongamos que esa es la fórmula de la sumatoria sobre la cual yo tengo interés. Se colocan además los límites de la sumatoria y presionando este botoncito, fórmula y demostración, automatiza la construcción de la fórmula para la sumatoria y nos brinda paso a paso la demostración por inducción matemática. ¿De acuerdo? El ejemplo número 11 se ha derivado de la obra Métodos Numéricos para Ingeniería, que por cierto es un libro que acaba de salir al mercado ofreciendo un enfoque no tradicional, un enfoque innovador, bajo la implementación también de un conjunto de CDFs para poder visualizar resultados y ejecutar experimentos de forma rápida, eficiente e interactiva. En este ejemplo, que también está dirigido al docente, la idea es construir un documento con un formato computable que implemente el método de la bisección. Entonces, bueno, el código que permite hacer eso sería todo esto. Voy a mostrarles la salida únicamente. Entonces ahí tendríamos el documento con un formato computable. En este campo de texto se agregaría la función f de x de la ecuación f de x igual a 0. Aquí se incorpora el intervalo donde deseamos aproximar la raíz. Aquí se especifican el número de iteraciones de implementación del método de la bisección. Y también si uno quiere puede escoger un nivel de tolerancia, permitiendo entonces el cálculo automático de las iteraciones. Bien, el ejemplo número 12 se encuentra basado en un paquete de software llamado Incrustada. Incrustada se creó en Wolfram Language para la generación automática de código en el diseño de pruebas online dentro de una plataforma de aprendizaje Moodle. De hecho, en el último número de la revista digital Matemática, Educación e Internet, que auspicia la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ahí pueden encontrar un tutorial por si les llama la atención la herramienta. Este tutorial explica paso a paso cómo se puede aprender a utilizar el paquete Incrustada. Bueno, este es un ejemplo de uso de pensamiento computacional dirigido al docente. Se quiere elaborar un ítem de una pregunta tipo Close en Moodle, donde se construya de manera pseudo-aleatoria un grafo conexo y ponderado. Y se va a solicitar al alumno responder cuál es el peso de un árbol generador minimal y cuál es la cuarta arista de la aplicación del algoritmo de Print. Entonces, vamos a ver, necesito levantar el paquete Incrustada y también el paquete Billcretas para la elaboración del ítem. Cada vez que yo corro este código, nos permite contar con el código que tendríamos que pegar dentro de la plataforma Moodle y este ítem de hecho es de naturaleza pseudoaleatoria. Entonces, si yo corro esto varias veces, cada vez que yo lo hago, me está permitiendo obtener un ítem distinto, ¿verdad? Supongamos que decido quedarme con este, entonces yo lo que haría sería copiar toda esta celda de salida que está automatizando la elaboración del ítem para Moodle. Copiaría esto como texto sin formato. Voy a irme, en este caso, al aula virtual que provee la Universidad Nacional de Costa Rica. Aquí estoy en una pregunta de tipo incrustada en Moodle. Entonces yo ahí pegaría el código que me arrojó automáticamente matemática, guardaría los cambios y le daría ahí vista previa con la intención de poder ver el ítem. Ese sería el ítem construido de forma pseudoaleatoria. Muy bien, como conclusiones, ya para ir cerrando,
Es importante señalar que el pensamiento computacional se encuentra enmarcado en el aprendizaje activo y yo espero que con esta presentación, con estas experiencias de aprendizaje que les he compartido, pues les queden algunas ideas que puedan favorecer la utilización de actividades donde la educación matemática desempeña un rol más preponderante como un eje integrador de muchas otras disciplinas, tanto científicas como artísticas. Les comparto mi dirección electrónica por cualquier retroalimentación futura. Muchas gracias por su atención.